doctor Luis Carlos Monge, con el tema actualización en medicamentos biológicos, un abordaje desde la atención farmacéutica. Él posee una licenciatura académica y doctorado profesional en farmacia de la Universidad de Costa Rica, UCR. Posee una maestría académica en atención farmacéutica integral. Es farmacéutico especialista en la misma en el Colegio Farmacéutico Costarricense. Posee un premio nacional Hans B. Raven del año 2010 y un premio de innovación en atención farmacéutica en el año 2022. Actualmente labora como coordinador del Departamento de Servicios de Atención Farmacéutica del Hospital Clínica Bíblica. Es docente universitario en la Facultad de Ciencias Médicas, UCIME. Es vocal por Costa Rica de la Sociedad Científica. Es también parte de la Comisión de Indicación Farmacéutica del Colegio Farmacéutico de Costa Rica. Es secretario del Tribunal Electoral del Colegio Farmacéutico de la misma, es vocero de prensa, es conferencista a nivel nacional e internacional y ha sido parte de varias organizaciones, entre ellas miembro fundador de la Sociedad Científica Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria y la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistema de Salud. Démosles una cálida bienvenida y un caluroso abrazo al país hermano y al conferencista, el doctor Luis Carlos Monge. Muchísimas gracias, Brittany, por la presentación. Si fuera posible, ¿me permitirías o me habilitarían Listo. para poder compartir la presentación? Listo. Mientras tanto, un fuerte saludo desde Costa Rica para este hermano país panameño. Y bueno, sé que están de todo el continente con esta hermosa organización del PARTS. Les deseo lo mejor. Sé que ya están casi que concluyendo estas jornadas científicas, que en las oportunidades que he tenido de participar con ustedes, es muy bonito ver cómo ya desde las bases de la formación académica que ustedes están en la etapa, esa ilusión de formarse y de seguir creciendo. No sé si ya pudiste compartir. Es correcto, puede compartir pantalla. Un segundo. ¿Aló? Ah, bueno, perfecto. Sí, sí. Bueno, Mare, espérese ahí, ya voy a comenzar con la charla. Ya yo. Listo, ya podemos compartir entonces. Vamos a ver. Ustedes me dicen, sí, creo que ya se ve mi pantalla, ¿cierto? Y ya sale. Voy a hacer esto chiquitito para verlos un poco mejor. Bueno, les agradezco la presentación. Reitero, bueno, no tengo ningún conflicto de interés en esta parte para poder conversar con ustedes. Y como les decía, les deseo ya los mayores éxitos, que esta jornada, creo que tengo entendido de 3 días, esté siendo muy satisfactoria para ustedes. Vamos a hablar un poco de los medicamentos biológicos, como estas alternativas de medicamentos modernos, actualizados, de alta gama, y que además ligarlo un poco con cuál es el rol nuestro como farmacéuticos en el área clínica o como farmacéuticos clínicos, desde un servicio estructurado en un hospital, tanto hacia la comunidad como hacia el ámbito intrahospitalario de los servicios de atención farmacéutica orientados en estas moléculas, moléculas biológicas nuevas.
Les voy a conversar rápidamente un poquito de quiénes somos o dónde estoy trabajando actualmente. Soy coordinador del Departamento de Atención Farmacéutica. Recording in progress. Es un departamento que está en un hospital privado. Es un hospital que, por cierto, este mes estamos cumpliendo 95 años de existir en Costa Rica. Tenemos un staff en total de todo el servicio de farmacia de 98 personas, y dentro de esas 98 personas tenemos a 23 profesionales en farmacia trabajando en diferentes áreas, desde las preparaciones magistrales, la parte de quimioterapia, que hoy no les voy a conversar de los biológicos en quimioterapia. Quise enfocarme un poco más en biológicos generales, pero tenemos un departamento de quimioterapia, un departamento de preparaciones magistrales, un departamento de medicina nuclear, un área de preparación de mezclas, toda la parte ya hospitalaria o la parte de urgencias, de hospital, de internamiento, de cirugía, de maternidad, que el hospital es muy fuerte en la parte de maternidad. Y también tenemos varias farmacias que están hacia el externo, ¿verdad? Que atienden al público en general, que no necesariamente está hospitalizado. También contamos con áreas como el Departamento de Atención Farmacéutica, que en este momento el equipo o el staff que trabaja conmigo son alrededor de 9, 10 personas. Nuestra visión como departamento tiene como objetivo brindar a las personas un servicio totalmente profesionalizado de muy alta calidad, en que se gestione y se optimice la farmacoterapia de los pacientes polimedicados que hayan presentado o presenten falla terapéutica, que tengan una mala adherencia en sus tratamientos y principalmente enfocados en tratamientos crónicos, medicamentos de alto costo o productos biológicos, como los vamos a conversar el día de hoy. Este es un servicio que ofrece, que está orientado al manejo integral de la medicación y garantiza un uso racional y seguro de los medicamentos, empleando diversas metodologías modernas y herramientas innovadoras y modernas para poder colaborar con otros profesionales de salud y brindar esta atención más personalizada. Esto es lo que es un poquito el hospital como tal, donde yo trabajo. Vamos a ver, ahí estamos. El servicio o los servicios profesionales en general orientados hacia la atención farmacéutica y que tengan que tener a un farmacéutico clínico como su coordinador en el eje asistencial, deben estar centrados en varios puntos importantes. Uno centrado en las necesidades de la persona, de la familia y de la comunidad. O sea, es el paciente, su entorno más cercano y englobado en toda una red de cuidado dentro de la sociedad. Los servicios que se ofrecen deben ser continuos, y continuos me refiero a que debe haber una relación, el ideal debería ser que exista una relación más de mayor contacto en la información entre los servicios hospitalarios o comunitarios privados y los servicios asistenciales públicos, para que podamos darle una continuidad en el tratamiento a los pacientes. Muchos de estos pacientes, y es la realidad de nuestros países latinoamericanos, tienen que acudir a los servicios de atención social o pública por el alto costo de los medicamentos, principalmente los biológicos o los medicamentos de quimioterapia. Existen también ya en nuestra región diversas aseguradoras, ¿verdad? La gran mayoría privadas, que bajo sus esquemas de cobertura pueden también, tenemos que tener una muy buena relación de comunicación con ellos para poderles facilitar esos servicios y que el paciente tenga acceso a estos medicamentos de alto costo. Y eso va a ser muy de la mano con la adherencia terapéutica, ¿verdad? Para evitar un fallo de la medicación. Tiene que ser en un equipo comprensivo, equitativo y trabajar en forma colaborativa. Y como vieron anteriormente, nuestro enfoque también es en trabajar muy en conjunto
con otros profesionales de salud, los médicos, los enfermeros, los terapistas, incluso trabajadores sociales, y fuera del ámbito del sector salud, pues tener esta relación con estas empresas aseguradoras para poder gestionar lo que engloba el medicamento y su uso racional. Debemos tener un proceso totalmente coordinado e integrado. Los servicios que ofrecemos deberían ser bien estructurados para que sean accesibles y sean seguros, garantizar la seguridad de la medicación, y tiene que tener para el paciente, o el paciente tiene que valorar que lo que le estamos ofreciendo para él es de alto valor y que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Incluso desde el punto de vista económico. Y algo que vengo conversando en varias conferencias desde hace mucho tiempo es que todos los servicios que establezcamos a nivel privado, a nivel público, ya sea hospitalario o comunitario, deben ser auditables, ¿verdad? Debemos garantizar la calidad de los servicios que le estamos ofreciendo a la población. Y tiene que ser una población sumamente informada, porque para poder generar esa adherencia, ese autocuido, esa autorresponsabilidad que tiene que tener el paciente, principalmente en medicamentos biológicos. No es que en los demás medicamentos esto no importe, claramente que sí, pero en los medicamentos biológicos por varias razones. Por su alto costo, por lo difícil muchas veces de la accesibilidad que tenemos para estos pacientes del medicamento, y poder garantizar esa cadena de suministros del medicamento de una manera más óptima. Pero también si el paciente empieza a tener cortes o suspende el medicamento o se atrasa mucho las aplicaciones, podemos tener implicaciones inmunológicas, ¿verdad? De rechazo del biológico por parte de un mal uso o una mala utilización de la medicación. Entonces es esencial en nuestro trabajo y en nuestro rol como farmacéuticos clínicos la educación del paciente. Tenemos que enfocarnos no solamente en la medicación que estamos viendo y abordando, sino de forma integral todo lo que esté utilizando según las patologías y comorbilidades del paciente. Debemos instaurar en nuestro trabajo siempre buenas prácticas de farmacia y un servicio de cuidado de la salud para poder favorecer esta educación, el uso incluso de las tecnologías. Y a propósito lo puse con el IA en mayúscula, porque sabemos que estamos en un mundo que está revolucionando toda la era de comunicación con la inteligencia artificial y con otras herramientas que nos facilita esta comunicación, esta interrelación con los pacientes. Y en la alfabetización sanitaria de la población, las comunidades y el paciente es pilar fundamental para tener una buena adherencia terapéutica y por lo tanto fomentar el uso racional y seguro de los medicamentos biológicos. Tenemos que tomar en cuenta las limitaciones que tenga cada paciente desde el punto de vista educativo, socioeconómico, ¿verdad? Esta inserción o red de cuidado que tiene que tener también de apoyo el paciente, una buena comunicación, ¿verdad? Y todos los aspectos socioeconómicos, como se los mencionaba. Mejorar la adherencia terapéutica es un pilar esencial de nuestro trabajo, como les digo, principalmente en los pacientes biológicos. Revisión del uso de la medicación. Ya hay algunos medicamentos que ya han pasado de aplicaciones intravenosas a aplicaciones intramusculares, subcutáneas o incluso hasta la vía oral. Y que eso facilita esta transición para que el paciente tenga el control y el cuidado de su propia medicación. Y la reconciliación de todos los medicamentos, pues que se estén abordando de forma integral a los pacientes. Sabemos que 1 de cada 2 pacientes crónicos y biológicos, en este caso, no están utilizando de forma correcta y de forma segura sus medicamentos. Y máxime si contemplamos que este tipo de pacientes pueden llegar a ser polimedicados, van a tener una mala adherencia, probablemente 1 de cada 2 no va a ser un buen adherente y se han presentado o se van a presentar fallas terapéuticas. Y esto nos da un pie, aunque la charla no la enfoqué en la parte de el switch, ¿verdad? El cambio de un innovador a un biosimilar,
pero eso es un tema sumamente interesante que se está hablando ya en Europa, en el continente americano, de la intercambiabilidad o el switch entre el producto innovador, ¿verdad? El biológico innovador y el biosimilar. Es importante que en este servicio estructuremos muy bien, tengamos mucho orden, podamos contar con la información en bases de datos para poder llevar el control de las dispensaciones adecuadas y toda la información clínica de nuestros pacientes. Estos medicamentos sí o sí tienen que manejarse con receta médica y por eso tenemos que tener un contacto muy estrecho y una comunicación muy fluida con los médicos y con el personal de enfermería que nos apoya en los procesos ya de las infusiones. El control de despacho, como les digo, o como les dije anteriormente, con estas bases de datos para poder incluso hacer recordatorios al paciente, enviarles información y educación, estar pendientes de las necesidades puntuales de cada paciente, porque muchos tienen diversas preguntas, temores distintos, situaciones que les pasa en el día a día que siempre necesitan el constante apoyo de la farmacia o del departamento de atención farmacéutica, en este caso, para que el farmacéutico clínico resuelva o aborde esas preguntas o inquietudes que tiene el paciente. Pacientes que requieran un control más estrecho, ¿verdad? Un control más uno a uno, pues requerirán utilizar el servicio de la consulta farmacéutica. Particularmente en Costa Rica, y sé que no en todas las latitudes o todos los países de nuestro continente sucede de esta manera, pero ya Costa Rica tiene en este momento, por ley, 4 tipos de establecimientos farmacéuticos que tienen que estar sí o sí regentados por un farmacéutico. La farmacia, que puede ser privada o puede ser pública, ¿verdad? Puede ser comunitaria o puede ser hospitalaria. Esos son los 4 tipos de farmacias que podemos contar en Costa Rica. Pueden ser droguerías o distribuidoras de medicamentos que no venden directamente o no son accesibles directamente al público, sino a la red de farmacias del país. Y tenemos un tercer establecimiento que son los laboratorios farmacéuticos, propiamente ya la producción, la elaboración o la comercialización de los productos en un país o en una región. Y como último, en Costa Rica, desde hace ya aproximadamente unos 5 años, contamos con el permiso sanitario de tener consultorios farmacéuticos privados o públicos, no necesariamente ligados a una farmacia, ¿verdad? Que estén dentro de una farmacia, sino que también pueden ser totalmente un establecimiento independiente como un consultorio para la atención directa a la población. Como les digo, tanto en la seguridad social pública costarricense, que tiene ya un poco más de 25 años, entre 20 a 25 años de contar ya con consultorios de atención farmacéutica dentro de la institución, o a nivel privado, el primer consultorio de atención farmacéutica privado fue instaurado en el 2007 y por mi persona y seguimos, pues sigo con nada más que ahora dentro del Hospital Clínica Bíblica. Los sistemas de dosificación personalizados, que no vamos a hablar de ellos ahora porque es más orientado para los pacientes crónicos, ¿verdad? Que requieren una medicación en forma crónica, pero los crónicos tradicionales, el hipertenso, el diabético, el dislipidémico, que requiera la utilización de medicamentos vía oral y que requiera que nosotros los organicemos en estos sistemas de dosificación totalmente personalizados. Se elaboran horarios, se revisan las interacciones farmacológicas. Todo paciente que ingresa al programa de atención farmacéutica, independientemente de por cuál medicamento o por cuál médico ingresa al servicio, lleva un proceso de educación sanitaria. Se le explica, se le detalla con bastante lujo de detalles todo lo que son cada uno de los medicamentos o el medicamento que va a utilizar, desde el mecanismo de acción, desde cómo es la presentación y la forma farmacéutica,
cómo debe almacenar el medicamento, cuáles son las consideraciones importantes de su almacenamiento, principalmente cuando son en cadena de frío, cómo utilizar de forma segura su medicamento y cuáles serían los efectos secundarios esperables o en qué momento hay un síntoma de alerta que ya debe acudir nuevamente a la consulta farmacéutica o ya directamente referirlos con el médico. Dependiendo del caso, y hemos tenido casos de reacciones adversas severas en algunos casos que hemos tenido que intervenir el médico, el farmacéutico, los dos en conjunto. En particular, en el hospital, el médico llega a ver la infusión o las infusiones, pero normalmente o el 90% del tiempo somos exclusivamente nosotros los farmacéuticos clínicos quien tenemos al paciente desde que ingresa, se prepara, se le da la premedicación, se prepara la infusión en una cámara de flujo laminar y se procede ya a la aplicación apoyándonos con el equipo de enfermería. ¿Verdad? El autocuidado del paciente y la seguridad del paciente siempre son pilares importantes para nosotros. Y la comunicación, o sea, estamos en un mundo de la era de la comunicación, de la tecnología, que estas herramientas son vitales para el uso correcto de la medicación. La información del paciente y un paciente cada vez más informado, más educado, con mejores herramientas, que se sienta con la libertad de que puede conversar libremente de sus situaciones particulares con el profesional de salud, en este caso, con nosotros, los farmacéuticos clínicos. Y en este caso de los medicamentos biológicos, pues es vital, porque ellos tienen muchas dudas, tienen muchas preguntas. Lamentablemente, con la interconectividad que tenemos actualmente y la inteligencia artificial, como el chat GPT, la gente empieza a buscar información por su cuenta. Y sabemos que muchas veces en las mismas redes sociales, en el mismo Internet, la información no es la más segura. Muchas veces es información errónea que confunde al paciente. Entonces, esa cercanía más bien que a través de estas tecnologías que podamos implementar con los pacientes desde un ámbito seguro, nosotros seamos los que le ofrezcamos esta información de forma segura y de forma eficaz, para que tenga esa accesibilidad con nosotros los profesionales en farmacia. Bueno, el mundo está cambiando, ¿verdad? Ya cada vez somos más tecnológicos, cada vez utilizamos más herramientas tecnológicas desde nuestros celulares inteligentes. No es que está a la vuelta de la esquina, no es que es algo futurista, ya la inteligencia artificial, los robots, las máquinas como estas que tenemos ya para la dispensación incluso de medicamentos, pues es una realidad en el mundo. Y el mundo va cambiando y hoy estamos en una conferencia, en este congreso del PARTS, que es, como les digo, siempre he admirado muchísimo el trabajo de ustedes y la proyección que tienen fuertemente a nivel internacional como esta organización de la IPCF, que es ya casi centenaria, ¿verdad? Entonces, pero el mundo va cambiando, vamos enfrentándonos cada vez a más la telefarmacia, además darle herramientas al paciente para seguir con los tratamientos. Vamos a entrar rápidamente, porque tampoco quiero embotarlos mucho de información, con un poco de los productos biológicos. Bueno, contamos con una sala de infusión. Esta es una foto real. La enfermera que está ahí es mi compañera del equipo. Laurita, que ella es trato muy amable, siempre con una sonrisa, un espacio seguro para que los pacientes estén en forma confortable para la aplicación de sus medicamentos biológicos, en este caso. Les organizamos, este es un ejemplo de un horario, obviamente tapamos el nombre, no necesariamente les estoy presentando un horario de un paciente con un uso de un producto biológico, pero bueno, puede estar aquí incluido dentro de su esquema cada mes, cada 15 días, una vez al día, etcétera, depende de la dosificación de cada molécula, pero vemos que se les facilita este tipo de información para que tener un recordatorio visual
bien organizado, que el paciente lo pueda identificar fácilmente también la toma de sus medicamentos. Esto sí es una herramienta muy importante que utilizamos en la aplicación principalmente de infusiones intravenosas. Hay otra formulario similar, pero para la aplicación de subcutáneos o de medicamentos intramusculares. La gran mayoría son o intravenosos, subcutáneos o vía oral. Y obviamente la vía oral, pues nos vamos a hacer un horario, se le da un brochure con información a cada uno de los pacientes, pero esta información la utilizamos a lo interno del hospital para comunicarnos entre los profesionales, donde vendrían los aspectos importantes. Y quien firma esto es el farmacéutico. Para que noten el peso de la importancia que tiene el farmacéutico clínico dentro de nuestra organización. Sí se pone, obviamente, la parte de referencia del nombre del médico, del código profesional del médico y un contacto telefónico por si hubiera alguna emergencia o tuviéramos que necesitar la autorización, la cambio de infusión o el ingreso de otro medicamento si es que se está presentando algún problema. Tiene que venir el diagnóstico, el nombre del paciente, ciertas características generales del mismo, el protocolo del medicamento con la velocidad de infusión, con los tiempos de infusión, porque algunos cada media hora, cada hora se tiene que ir variando la velocidad de infusión. Hay infusiones que pueden tardar hasta 6, 8 horas, hay otras que tardan media hora, o sea, cada una es muy distinta, cada una tiene que estar muy bien especificada y tiene que indicarse también cómo es la preparación de la infusión. Si bien es cierto, somos nosotros los farmacéuticos, junto con el apoyo de los técnicos en farmacia o los asistentes en farmacia que nos colaboran en la preparación de la mezcla, de la infusión como tal, tiene que haber aquí una información un poco de estabilidad, si hay que protegerlo de la luz, por cuántas horas a temperatura ambiente es estable, además si va en cadena de frío, si necesita un filtro especial de 22 micras para colocarlo, si tiene que tener la vía protección de luz o no, etcétera. Toda esa información vital en qué tipo de suero o qué suero es el que estamos utilizando para la dilución de la medicación como tal. Y en el caso de que la medicación requiera una hora antes, hasta 45 minutos, una hora antes de utilizar premedicación, que usualmente es un analgésico, un paracetamol, algún antihistamínico vía intravenosa, por lo general, y algún corticoide que se utilice dependiendo de cada esquema. Y eso ya pues están estructurados en las guías clínicas de cada producto. Estos son más o menos algunos de los productos que vamos a conversar. Es una línea de tiempo de los productos. Vean que ya algunos datan desde 1999, ya hace bastantes años. Otros desde el 2000 para acá y que bueno, no es nada despreciable este tiempo que ha pasado y cada vez vamos viendo que se van incrementando, se está acelerando la producción de moléculas nuevas o de estudios ya en usos terapéuticos nuevos de algunas de estas mismas moléculas. Bueno, conversemos un poco de ellas y los mecanismos de acción, ¿verdad? Los TNF alfa inhibidores, donde tenemos a 4 grandes representantes, todos son bajo infusión intravenosa y tenemos acá al infliximab, que es el Remicade, nombre de marca Remicade, el infliximab, el etanercept, que es el Enbrel, el adalimumab, que tenemos dos marcas, ¿verdad? El Humira y un biosimilar, que es el Hyrimus. El golimumab es el Symphony y por lo menos disponibles, y perdón que haga el contexto en Costa Rica, porque no tuve el suficiente tiempo para buscar cuáles eran todos los que habían en los diversos países que están acá representados por ustedes. Puede ser que estas moléculas sí estén en sus países, puede ser que no estén todas las moléculas y que quizás tengan alguna molécula que nosotros no estemos manejando. Estos básicamente son para la artritis reumatoidea, la psoriasis, la espondilitis anquilosante, como tratamientos para estas enfermedades. Todas son infusiones, todas llevan tiempos de infusión distintos, esquemas incluso
con el Hyrimus recientemente, y no lo puse por acá, ya tiene aprobación para la hidradenitis supurativa. Entonces, eso sucedió ahora entre enero, febrero de este año, que se dio la aprobación de una indicación terapéutica nueva. Entonces, tenemos que estar constantemente muy informados, constantemente revisar muy bien la literatura, tener presentes todos los efectos secundarios más importantes, las consideraciones de estabilidad y de preparación de las infusiones, y lo más importante, hablar con el paciente, acompañarlo en todo este proceso, desde que le damos la educación, desde que lo ingresamos al programa, desde el día que le ponemos o les asignamos la cita porque son por citas programadas. Nosotros lo recibimos desde casi que del lobby del hospital, para poderlo trasladar, poderlo llevar a este sitio de infusión, que esté cómodo, se le da comida, la enfermera los chinea muchísimo y estamos siempre nosotros presentes. O sea, yo usualmente no me quedo, si es una infusión pequeña, voy 2 veces, ¿verdad? Si es una infusión ya larga, al menos voy unas 3 o 4 veces durante una infusión larga. Al inicio y al final siempre estamos, y en el intermedio, pues eso es lo que varía un poquito. eh, Me tendrán un poco más presente si el paciente está presentando alguna infusión, porque entonces ya hay que hacer cambios en la velocidad de infusión o dar la orden de detener la infusión y hacer algunos cambios que están indicados en los protocolos. Entonces, cada caso es un mundo, y cada biológico también tiene sus características a favor y en contra. Otro mecanismo de acción, como los inhibidores de los CD20, ¿verdad? También son infusiones intravenosas. Aquí tenemos a dos muy buenos representantes que utilizamos, el rituximab como molécula, como marca es el Maptera, o el biológico, el Rixathon. Y tenemos otro producto de muy alto costo, que es el ocrelizumab, porque el Ocrevus anda alrededor de unos $20,000 aproximadamente, ya con el internamiento que tiene que tener el paciente, la premedicación y bueno, el medicamento como tal. Estamos hablando de alrededor de unos $20,000, $22,000, dependiendo, en comparación con un Rixathon, que podemos estar hablando de unos $2,500, dependiendo del esquema y de la concentración que debamos utilizar según el peso del paciente. Están orientados para lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea y otras enfermedades particulares que se están usando, principalmente el ocrelizumab. Otra línea de mecanismos de acción son los inhibidores de las IL-6, ¿verdad? Estas tenemos tanto en vía intravenosa como vía subcutánea, ya entra esta nueva vía. En el caso del tolizumab de 162 miligramos, siempre va a ser de vía subcutánea. Y en el caso de las intravenosas va a depender del peso del paciente, porque se calcula a 8 miligramos kilogramo peso día. Y también de eso va a depender el precio y la consideración de la preparación y la premedicación que tiene que tener el paciente, en este caso el producto de marca el Actemra. Dirigido para pacientes con artritis, artritis reumatoidea, artritis juvenil idiopática, espondilitis anquilosante, como vemos que se van repitiendo mucho las patologías, y los criterios de selección van a depender mucho de la parte clínica, de los indicadores clínicos, de los resultados de laboratorio, para poder decidir cuál es la mejor molécula para el caso particular de cada paciente. Y es por eso que esto se vuelve muy interesante, porque sí tenemos que estar muy de la mano con el clínico, tomando estas decisiones prácticamente cada consulta con el médico. Entre cada consulta con el médico, ellos tienen por lo menos 2 o 3 consultas con nosotros en la parte farmacéutica. Entonces tenemos que estarnos comunicando muy constantemente. Otra línea, otro mecanismo de acción son los inhibidores de las IL-17, que son ahora vía subcutánea, y cambió desde el año pasado, a finales de diciembre, inicios de este año, de un vial en polvo liofilizado que había que
hacer todo un proceso de dilución y luego de preparación de la solución, etcétera. Se tardaba como entre media hora, 45 minutos como mínimo para la disolución completa y la estabilidad del producto, pero ahora tenemos una forma farmacéutica de un autoinyector y que ya viene en solución, el secukinumab. Esto ha variado muchísimo, ya hay pacientes que todavía persisten porque les da miedo aplicarse ellos solos con el autoinyector, aunque es lo más sencillo, tiene incluso 2 clips de seguridad que lo escuchamos muy bien cuando él se coloca y hace presión sobre la piel en las zonas recomendadas para la aplicación de subcutáneas. El paciente ve bajar una cortina de color verde que le está indicando que se está aplicando en ese momento la solución o el medicamento en este caso, el secukinumab. Y vemos además también un segundo clic de seguridad en este dispositivo que nos indica cuándo es ya seguro retirar el dispositivo de la piel del paciente. Y eso es para no perder la dosis, para aplicar la dosis completa y de forma segura. Esto permite que muchos pacientes puedan viajar, puedan tener una vida más cómoda, con mejor calidad de vida, y ellos mismos, si se entrenan muy bien al paciente, ellos pueden almacenar el medicamento en cadena de frío, transportarlo en cadena de frío y utilizarlo. Hay casos particulares, no lo es en todos los pacientes. Estos tienen una dosis de impregnación que se coloca cada semana por 5 semanas y luego ya tengo una fase de mantenimiento con una vez al mes. Entonces es solamente para el primer mes que se hace una dosis de carga o de impregnación. Está indicado para artritis reumatoidea, artritis psoriásica, psoriasis, espondilitis anquilosante y ahora la hidradenitis supurativa que, como les dije anteriormente, en este año fue incluida esta indicación terapéutica. Este es uno de los productos, y me quedé un poquito más conversando con porque esto es uno de los productos estrella o que más utilizamos, por lo menos en el servicio de atención farmacéutica al Hospital Clínica Bíblica. Tenemos inhibidores de las IL-12 y IL-23, que es el ustekinumab, es una molécula un poquito más antigua, pero que tiene mucho más especificidad para la psoriasis, propiamente dicho, y ya viene en unas vías subcutáneas. Existe la vía intravenosa que está entrando a la región centroamericana para este año o este año 2024. Ya tenemos la disponibilidad de tener la vía intravenosa. No la coloqué aquí porque todavía no en todos los países, en Costa Rica tenemos que traerla con un permiso especial. Todavía no la tenemos a disposición completa dentro de la cadena de suministros, pero es para iniciar. Ya hay cambios en las recomendaciones que se inicia con dosis altas de intravenosa y posteriormente se pasa al paciente con la vía tradicional que ha sido la subcutánea. Entonces eso le da también mucha comodidad al paciente. Los inhibidores de la IL-23, específicamente el guselkumab, que es el Trenfia, es de vía subcutánea, y el muy nuevo o muy reciente producto desde el año pasado es el risankizumab, que es el Skyrizi. Incluso tuvimos la oportunidad de ser el primer país y el primer hospital que colocó en la región de Centroamérica y del Caribe la primera Skyrizi. Bueno, me tocó el honor de ser el primero que lo colocamos y a una muchacha, a una niña a una adolescente, perdón, de 15 años. Una paciente que está muy bien, que bueno, tenemos que lidiar un poco con su adolescencia y con bueno, primero era al principio con los finales del colegio, ¿verdad? De la preparación y ahora ya está entrando a la universidad. Entonces, lo que se nos complica son los horarios, tanto de los exámenes, de las clases que ella tiene y de sus vidas, porque ahora está teniendo una vida social mucho más activa, mucho más alegre, está muy bien de su condición, ¿verdad? De patológica
con la introducción de un producto de manera interesantísima, hemos visto este cambio clínico, ¿verdad? En la paciente. Hay otros, como los tipo 1 interferones o inhibidores de las interferones 1, es por infusión, el Safnelo, ¿verdad? Este es el medicamento o el fármaco, es el anifrolumab. También tuvimos el honor de ser el segundo país, en este caso no tuvimos el primer lugar porque fue República Dominicana, la primer paciente que se colocó en la región Centroamérica-Caribe, fue República Dominicana, pero la primera paciente en Centroamérica sí fue en nuestro hospital y en nuestro servicio de atención farmacéutica. Entonces, este específicamente solo para lupus eritematoso, no tiene otra aplicación y tiene una gran ventaja. Se aplica solo en media hora. La infusión es muy, muy rápida. Hay que hacer un lavado posterior de la vía de unos 10 minutos con suero fisiológico y sí se necesita un filtro y protegerlo de la luz, pero realmente es muy cómodo porque en menos de una hora a lo sumo, ya el paciente llegó, se aplicó su medicamento y nos vemos dentro de un mes. Al ser una intravenosa, esta es la de más rápida aplicación de forma intravenosa, lo cual facilita mucho el proceso y tratamos de que la experiencia del paciente en todo su entorno, mientras esté en el entorno hospitalario, sea de la manera más agradable y segura para ellos. Tenemos ahora también los JAK, que son las moléculas, los inhibidores de los JAK, los modernos en vía oral, y tienen esa gran ventaja, estabilidad en temperatura normal, ¿verdad? Almacenamiento más sencillo y que el mismo paciente se puede autoadministrar el medicamento en el tanto que es la vía oral. El más antiguo de estas moléculas es el tofacitinib, que es el Xeljanz. Hay en dos presentaciones de 5 miligramos y de 11 miligramos. Y por lo menos la de 11 miligramos es de liberación incluso controlada, controla muy bien lo que son los efectos secundarios. Dos moléculas nuevas, una que ya se está utilizando muy frecuentemente es el el upadacitinib, que es el Rinvoq en nombre de marca, y uno muy nuevo, relativamente nuevo en la región Centroamérica y el Caribe. De hecho, todavía no hemos tenido pacientes. Estamos por programar un paciente probablemente antes de fin de año del baricitinib, pero bueno, lo puse acá porque es lo más nuevo que vamos a tener. No necesariamente la molécula más moderna o más nueva, sino que no había ingresado o no se había traído a la región. Igual para artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis juvenil idiopática o espondilitis anquilosante. Tenemos otros JAK o inhibidores de JAK, pero este más exclusivamente para dermatitis atópica, que es el abrotirimib, es el Civinco. Hay de 50, de 100 y de 200 miligramos. El de 50 es solo para cuando ya hay problemas de insuficiencia renal que se pueden utilizar. De 100 generalmente se utilizan para adultos mayores de 60 años y la dosis más utilizada incluso desde niños por la aprobación que está de la EMA y en mayores de 18 por la aprobación que está en la FDA, utilizamos la de 200 miligramos. Y para dermatitis atópica. De hecho, hay anécdotas muy bonitas con un niño, que por cierto es hijo de un médico, eh, que en la entrevista, en una de las entrevistas que le estábamos haciendo en atención farmacéutica, me converso yo siempre con el niño y con los papás del niño, ¿verdad? Pero siempre lo involucro muy bien en las consultas, porque él es el paciente. No lo podemos ignorar, no lo podemos minimizar por ser un niño. Y en un momento que estábamos hablando de que también estaba, cómo había cambiado su piel, incluso ya un aspecto más de juego, ¿verdad? Ya no andaba tan deprimido, incluso el niño, y le dice al papá, se acerca y se lo dice al oído, pero todos lo escuchamos, dígale que ya estoy durmiendo mejor porque ya no me pica en la noche, ya no tiene esa dermatitis atópica
con esa urticaria tremenda. Entonces, la satisfacción que siente uno de estar viendo el resultado con los pacientes, de ir de la mano con ellos en este proceso, es creo que lo más impresionante de este trabajo. Los alfa 4 de su unidad de integrinas, de inhibidores, tenemos al natalizumab, que es el Tisabri. En Costa Rica, por el momento, solo existe un paciente que lo está utilizando y inició su tratamiento desde el COVID-19. Entonces, tuvimos que tomar muchas medidas específicas para poder incluir a este paciente con el Tisabri y por el momento actualmente es el único paciente. Teníamos otro paciente, pero es un norteamericano que con cierta regularidad venía al país, pero bueno, no ha vuelto y lo tenemos ahí inactivo a este paciente por el momento. Esto es específicamente para esclerosis múltiple y el cambio es asombroso, ¿verdad? Este señor es de origen alemán, el paciente que tenemos, y ya viaja con regularidad a Alemania y a visitar a su familia por lo menos 2 o 3 veces al año, cuando antes no se podía ni siquiera movilizar en forma correcta. Los IgG1, los IgG kappa, ¿verdad? Inhibidores, tenemos al benralizumab, que es el Fasenra, y es específicamente para el control de asma severa. Es subcutáneo y es mensual, ¿verdad? Y es un cambio asombroso, ¿verdad? En la evolución de la enfermedad de asma severa. Ya casi que terminando, tenemos los inhibidores de receptores de alta afinidad de las IgE, que en este caso es el omalizumab, uno de los segundos productos más utilizados por nosotros en el servicio de atención farmacéutica. Es para asma severa, para pólipos nasales y para urticaria idiopática. Y en esto hay bastantes pacientes con urticaria idiopática. Es vía subcutánea y en particular este medicamento, digamos como una nota de pie de página, las 3 primeras dosis hay que hacer un monitoreo de al menos 2 horas. El paciente se tiene que quedar después de la aplicación muy sencilla, subcutánea, con monitoreo, ¿verdad? Se pone toda la parte de los oxisensores, el control del electro, la presión arterial, monitoreo constante por parte de los enfermeros y de nosotros, porque cabe la posibilidad, y principalmente en la primera dosis, de que haya un shock anafiláctico. Prácticamente es muy baja, la probabilidad es menos del 2%, y este riesgo cae en más de un 85% para la segunda y tercera aplicación. Tan es así que ya a partir de la cuarta aplicación, el paciente se lo puede llevar a su casa y ponerse él mismo, porque es exactamente como ver una jeringuita prellenada, muy sencilla de utilizar, sin mayor complicación. Entonces, esto facilita también mucho a esto. Tenemos un paciente que es piloto y por sus horarios y por el ritmo de vida y de trabajo que tiene, por el nivel de estrés, tiene una urticaria idiopática muy severa que incluso ya le estaba comprometiendo su buen desempeño a nivel de profesional, en este caso como piloto comercial. Y ahora está muy bien y está sumamente agradecido con la utilización de este medicamento. Y bueno, de algo, cosas modernas y ya de los últimos que les voy a comentar, los inhibidores del gen de la calcitonina, que es en este caso el Erenumab, que es de marca Pasurta, es un medicamento que se utiliza mensualmente y para el control de migraña severa. O sea, es de la noche a la mañana con un paciente ya migrañoso que nada de las terapias convencionales le está actuando y ya tenemos pues un anticuerpo monoclonal que estemos usando hasta este nivel. Y de verdad les deseo a todos muchísimas gracias. Eh, Recuerden que la farmacia, y siempre me gusta terminar con esta imagen, mis presentaciones, es un puente de conocimiento entre la sociedad y todo el equipo de salud. Ahí vemos diferentes, unos dando unas charlas educando al paciente, otros haciendo preparaciones magistrales,
otros en una central de mezclas, otros en una farmacia tradicional, ¿verdad? Puede ser comunitaria o puede ser hospitalaria. Vemos ahí la atención propiamente en un cuarto de hospitalización, que pueden ser perfectamente mis pacientes con las infusiones. Y también otras áreas, ¿verdad? Otras áreas en donde estamos los farmacéuticos presentes y formamos un puente de comunicación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y este tipo de actividades, y los motivo a que sigan realizando estas actividades de altísima calidad académica y la organización que ustedes tienen en el PARTS, porque mantenerse actualizado es importante, pero mantener lazos entre diferentes colegas de diferentes partes del mundo, o en este caso de nuestro continente, en el caso del PARTS y el IPCF que ustedes representan, es valiosísimo, porque no solo es la amistad, sino sentirse orgullosos todos de pertenecer a esta gran profesión que es la farmacia. Me comentaron que esto tenía que ponerlo y supongo es para que pongan esta palabra clave en alguna dinámica que ustedes tienen. Se las coloco por acá. Entonces la palabra dinámica de esta charla, de esta mañana conmigo, sería lo de Cipole y Strang. No sé si lo dije bien y si esa es la palabra clave o si es otra palabra, pero los dos fundadores en los años 90 conjunto con Hepler y Strang y Cipolle, del concepto que hoy ya 40 años o más de 40 años tenemos ya en la atención farmacéutica, que ha revolucionado nuestra profesión. Y agradecerles nuevamente, invitarlos a mi pequeño país, Costa Rica, desearles lo mejor y un pura vida para todos ustedes.